cántico. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Bendiciones y buenos días para todos. Abrimos la palabra en Hechos. Hechos capítulo 13, en su versículo número 13. El domingo anterior tocamos un tema que era en Filemón capítulo 1, versículo 24. Y allí se mencionan 4 colaboradores del apóstol Pablo. Entre ellos, uno que se llama Demas, que estudiamos el domingo anterior, que comenzó con todo el entusiasmo en la carrera del servicio, la carrera de la entrega, pero terminó abandonando, terminó yéndose a Tesalónica. Hoy vamos a hablar de otro personaje que aparece allí en Filemón 1:24, y este se llama Juan Marcos. En algunos textos aparece únicamente como Marcos, pero él es conocido en el Nuevo Testamento como Juan Marcos. El próximo domingo hablaremos del otro colaborador que se llama Aristarco, y así subsecuentemente hasta que terminemos con Lucas, y ahí completamos los 4 colaboradores del apóstol Pablo, y luego haremos una especie de comparativa entre cada uno de ellos. Así que esta mañana corresponde hablar de este personaje llamado Marcos. Quiero que vayamos a Hechos 13:13 y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos todos. Hechos capítulo 13, versículo número 13. ¿Ya están ahí todos? Dice el texto bíblico: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia. Pero Juan, ¿qué dice? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, esta mañana queremos agradecerte la oportunidad de congregarnos, de estar acá, Señor, este domingo con el mayor deseo de aprender de la Escritura, que podamos atesorarla, y no solamente ello, sino que tú nos hables a cada uno de nosotros al corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. Muy bien. De manera introductoria quiero comenzar diciendo que la vida cristiana no consiste en una competencia a ver quién es el que va a llegar primero. Ni tampoco la vida cristiana es para ver quién sobresale uno entre otro. Es decir, que yo soy mejor que el otro, yo soy más santo, yo soy más entregado al Señor, yo soy esto. Nada que ver con eso. La vida cristiana, una de las características que debe de tener es resistencia. ¿Qué debe tener la vida cristiana, hermanos? Resistencia. Resistencia para poder soportar todo lo que conlleva vivir en un mundo como en el que vivimos. Y por otro lado, la vida cristiana no solamente debe de tener resistencia, sino que también debe de tener restauración. Resistencia es soportar hasta donde yo pueda, pero si al caso no puedo, si caigo, entonces debe de haber restauración. Con esta primer frase de resistencia y de restauración, aquí se resume que la mayor parte de creyentes, no solamente en el país, sino que en el mundo entero, más de alguna vez vamos a tener tropiezos, vamos a tener decepciones, vamos a tener momentos oscuros y vamos a tener momentos en el que decimos: yo ahorita ya no quiero seguir. No quiero preguntarles ni que levanten la mano, pero la mayor parte de los que aquí estamos ya vivimos una crisis como esa. No importa el grado de madurez espiritual al que hayamos alcanzado, la mayor parte hemos llegado a un punto de decir:
ya no quiero, ya me harté de la iglesia. Y si no lo expresamos con palabras, pero sí lo demostramos con acciones, casi que todos. ¿Y usted ya vivió eso, pastor? Yo ya lo viví eso también. Y yo lo viví a punto de terminar mi graduación de pastor, en lo cual dije, yo ya estoy harto. Menos mal que solamente fue un par de meses, porque el Señor de nuevo me llamó a su redil y me dijo, desgraciado, tu vida no te pertenece, tu vida me pertenece a mí. Así que aquí no ande jugando. Pero lo viví, como la mayor parte lo hacemos, como la mayor parte lo experimentamos. Que su vida cristiana va de viento en popa, caminando, sirviendo, esforzándose, pero de repente pasa algo. Siempre pasa algo. Y quiero que usted sepa que no es que la gente tiene la culpa, no es que Dios tiene la culpa, no es que el diablo tiene la culpa. Los responsables de nuestras propias decisiones somos nosotros. No es que usted no sabe el pleito que tuve con la hermana. No, la hermana es simplemente una excusa de lo que ya había en su corazón. No es que el pastor en el sermón dijo esto y muy grosero y por ello ya no llego. No, yo no tengo la culpa de lo que usted ya albergó desde hace meses, semanas, años de su inestabilidad. Simplemente buscamos una excusa. Simplemente buscamos algo para no sentirnos culpables. Pero realmente las decisiones somos nosotros las que las tomamos. Entonces, en el caso que hoy vamos a estudiar, si la semana pasada hablamos de un hermano que se llamaba Demas, en donde la Biblia decía, él abandonó el ministerio, amando más al mundo, dice Timoteo, el texto que leímos. Y no solamente amó más al mundo, sino que se fue directo para un lugar llamado Tesalónica. Es decir, él totalmente se extravió. Y como dice también la Biblia, que el perro que vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en su propio cieno. En el caso de Demas, pasó de ser un servidor y un colaborador de la iglesia a un hombre que terminó una vez más en el mundo. En el caso de hoy no. En el caso de hoy vamos a estudiar a un hombre que sí tuvo sus crisis como nosotros. Ya lo vamos a ver. Sí tuvo sus momentos de locura, ¿va? Sí tuvo sus momentos de que no, ahorita lo que quiero es irme al mundo, lo que quiero es hacer con mi vida lo que me da la gana. ¿Y qué me va a decir a mí la iglesia? ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué me va a decir el líder? ¿Qué me va a decir? A mí qué me importan todos esos viejos. Va, está bueno. Vaya a darse su vueltecita al mundo. Pero eso sí, regrese. Cachimbeado, pero regrese. Porque la Biblia dice que la única manera de estar bien es en las manos de Dios. El mundo solo le puede ofrecer un placer momentáneo, una diversión momentánea, una alegría momentánea. El que únicamente da paz, gozo y alegría, su nombre es Cristo Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso. Al ver la vida de Juan Marcos, tenemos la oportunidad de saber que aunque nos demos nuestra vaciladita por el mundo, podemos volver de nuevo a los brazos del Señor. A lo mejor no vengamos intactos, pero regresar a los brazos del Señor es lo mejor que nos puede pasar, porque ya lo dice Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Por otro lado, el texto que hoy vamos a hablar también representa una óptica de lectura de la iglesia,
Porque lo que vamos a ver de este personaje es que es un desertor. En un momento se vuelve un colaborador indispensable del apóstol Pablo, al igual que Demas, al igual que Aristarco, al igual que Lucas, pero deserta. Personas que usted está bien segura de estar trabajando con ellos, está bien entusiasmado y decir: yo este año lo vamos a hacer así, 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 y de repente no cuente conmigo, ya no puedo seguir. Y comienza la crisis. Y comienza el señalamiento. Lo que pasa es que el hermano se salió, la hermana se salió, desertor. Entonces, sin más preámbulos, comencemos al estudio. Quiero que noten en Hechos capítulo 13, versículo 13. No tengo el espacio para poder explicar toda la secuencia del trabajo misionero del apóstol Pablo. Solamente quiero mencionar en el título de las Biblias de ustedes, en el capítulo 13, cómo comienza el título. La mayor parte de Biblias Reina Valera 60 tienen un título allí, y ese título habla de que Bernabé y Saulo comienzan ¿qué? Su primer viaje misionero, su primer, llamémoslo así, su punto de partida para llevar el evangelio a los gentiles. No es poca cosa. Ninguno de los apóstoles en el libro de los Hechos se había atrevido a semejante cosa. Los apóstoles solamente están en el aposento alto y Pedro predica, se convierte en 3,000, pero ninguno de ellos, porque la visión de los judíos era una visión cerrada, era una visión conservadora, en el sentido de que solo querían el mensaje para los judíos. Los apóstoles, la mayor parte de ellos, solamente creen en el evangelio que debe de considerarse como un grupo seleccionado. Pero Pablo, siendo un hombre que es transformado por el Espíritu en Hechos capítulo 9, que le cambia su perspectiva total, ese cumple el trabajo que Dios le encomienda, y es: necesito que vayas a predicar, necesito que lleves el evangelio a todas las regiones donde todavía no se ha llevado el evangelio. Y ahí Pablo comienza a armar su equipo. Comienza a armar su equipo de personas que deben considerarse leales, personas que deben considerarse estables, personas que deben considerarse que se cuenta con ellas en las buenas y en las malas. Y ahí Pablo selecciona, o más bien Bernabé, fíjense, y pongan atención a esto, porque siempre le damos predominancia al apóstol Pablo, pero realmente Bernabé es la pieza más importante en la vida del apóstol Pablo. Si no hubiese existido Bernabé, jamás hubiese habido un apóstol Pablo. Es que Bernabé será un personaje tan vital en el libro de los Hechos y en la historia de la predicación de las primeras comunidades cristianas. Pero tal vez me lo reservo para otro sermón, solo hablar de Bernabé. Y es Bernabé entonces, es Pablo, es Demas, es Lucas, es Aristarco, es Juan Marcos, los que emprenden ese trabajo. Y ese viaje no es sencillo, es una gran responsabilidad. Es una cosa de decir aquí: o estamos todos o no está nadie. ¿Están dispuestos a ir a predicar a todo lugar? Y todos ellos decían sí. ¿Están dispuestos a hacer? Sí. Y vamos a ir a predicar hasta Asia, sí. Y lo vamos a hacer en Éfeso, sí. Pero de repente, versículo 13 de Hechos 13, vean ustedes, habían zarpado de Pafos, dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y aquí comienza, como se dice en lenguaje coloquial, aquí comienza a rajarse uno.
Juan Marcos. ¿Qué dice el versículo 13? Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya comenzaron el viaje. Ya tienen presupuestado todo. Ya se han designado las responsabilidades. Hay muchas teorías de por qué Juan Marcos se regresó. No se sabe. Dicen los estudiosos que la primera de ellas es que Juan Marcos estaba demasiado joven. Y cuando ya se encontró fuera de Jerusalén, de su lugar común de habitación, ya comenzó a sentir la nostalgia de sus papás. Y pues sí, una cosa era predicar en Jerusalén y cerca, ¿va? Y la otra era meterse a un barco, irse a Perge de Panfilia e ir a un lugar donde no conocía. Antes no había WhatsApp para decirle, ya vine aquí a Panfilia, mamá. Ni tampoco para sacarse una selfie, ¿va? Aquí estoy ahorita en Perge. Y comenzó a darle a él un temor. Comenzó a darle a él ese sentimiento de nostalgia, y comenzó a darle a él ese miedo, esa falta de carácter, no sé. Pero dice el texto bíblico, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿Cuáles fueron las palabras que le ha de haber dicho a Pablo? ¿Cuáles son las palabras que usamos a veces en la iglesia? No, mire, quizás Juan Marcos llegó donde Pablo, me quiero tomar un año sabático, Pablo. Pero si vamos comenzando la misión, Juan Marcos. Sí, pero es que tengo muchos compromisos en la universidad. Pablo, mira, lo que pasa es que el trabajo a mí ahorita me tiene tan presionado. Ay, si usted supiera, pastor, ya no voy a estar congregándome ni yendo a la iglesia porque, ay, viera los compromisos que yo tengo. Todas son excusas. Lo que sí es cierto, lo ciertísimo es que Juan Marcos entra en una crisis que lo hace desistir y una crisis que lo hace apartarse de la misión. ¿Se imagina la cólera de Pablo? ¿Se imagina quién va a sustituir a Juan Marcos? ¿Se imagina usted en la mente, ¿por qué no nos dijiste esto antes de salir? Es que hay gente así, ¿va? Hay gente que dice, sí, démosle y todo. Y ya cuando se ha metido al lío, no, es que yo no puedo. ¿Y por qué no dijiste antes? ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué no dijiste antes? ¿Por qué hasta hoy estás apartándote? Y Pablo, ahí veremos en el texto que se encoleriza. Pablo se llena de enojo. ¿Por qué? Por la inmadurez que tiene Juan Marcos. Esa es una de las tesis más aceptadas. Decir que Juan Marcos se aparta porque no tiene la madurez suficiente de saberse lejos de su casa, ni tiene la madurez suficiente de pensar que en ese lugar donde van o donde Dios los ha enviado, Dios se va a encargar de todo lo de ellos. Pero se aparta. Claro, esto no es una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque el que él se haya apartado generó crisis, generó situaciones difíciles. Vean ustedes, y aquí quiero que vaya a Hechos capítulo 15, unas paginitas más adelante, y vamos a leer el versículo 36. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Dice el 36:
Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, ¿están leyendo eso conmigo? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Solamente porque cuando hay un desertor, cuando hay una persona que ya no continúa, eso no es así de sencillo. Hay consecuencias. Y aquí las consecuencias fueron graves. Fueron tan graves que el grupo estaba tan unido, pero vino Marcos y pues sí, la inmadurez va. Le dicen la inmadurez a Pablo, ya no quiero seguir yo en el segundo viaje, me voy a quedar aquí. En el primer viaje, perdón, me voy a quedar aquí, me voy a regresar a Jerusalén. Pero después recapacita Juan Marcos. Y recapacita de tal forma que le dice Bernabé, poneme el 38 por favor, hijo. Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque Juan Marcos ya había meditado bien las cosas y entonces sí ya quería seguir adelante en la obra, pero ya había fallado la primera vez. Sin embargo, Pablo ya no le tiene confianza, porque Pablo es así. Hay una de las cosas que yo siempre he admirado de Pablo, que Pablo es un personaje que no anda con mentiras, hermano. Pablo no es de esos personajes que andaba y hoy sí quiere y mañana no quiere. No, porque hoy en las iglesias hay que andar casi que hasta rogando. Sí, hermano, sirva. Sí, por favor, mire de lo que usted se pierde. ¿Usted cree que eso hubiera hecho Jesús? ¿Sabe qué le dijo eso a los discípulos? Si ustedes quieren irse también, vayan. No, hombre, mire, si Jesús pastoreaba una iglesia ahora, quizás ninguno de nosotros estuviéramos, hermano. Porque Jesús tampoco andaba con paja. Pablo, no, hombre, no andaba. Por eso es que se enoja. Y en Hechos capítulo 15, versículo 38 dice, se había apartado de la obra y no había con ellos. Ya no lo quería Pablo por desertor. No, hombre, para andar con un bicho como este, que a la hora de la verdad yo le pida algo y me diga, hoy no puedo. Pero no sé usted cómo lo concibe, pero cuando se trata de las cosas del Señor, ahí no es cosa que hoy sí, mañana no. Si usted ha decidido servir al Señor y hacer algo por Él, lo debe de hacer siempre. No es una cuestión de que depende cómo me sienta hoy. Ay, es que usted no sabe lo depre que estoy. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y Dios qué culpa tiene de tu depresión? El canto que nosotros entonábamos hace muchos años decía, ya que ha puesto tu mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Estoy parafraseando, y un día tu corona tendrás. Y no es el mensaje del Apocalipsis, pues, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, el que persevere. Por eso les comencé a hablar en la introducción de la resistencia y, si en caso caemos, de la restauración. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero indagar en este momento la crisis que hace el solo hecho que este cipote se raje.
La crisis que provoca que un hermano diga: ay, ya no quiero seguir en el ministerio. Va, está bueno que solo usted se fuera, pero viene a contaminarle la mente a otros. Ay, si es que viera que el hermano es muy grosero. Y ahí viene la otra loca: ¿verdad que sí? Ah, pues yo también renuncio. Y eso es común. Es común, y es común porque las personas, para no sentirse culpables de una decisión como esta, tratan de que los otros también sigan lo mismo que ellos están decidiendo. Tal vez los otros están luchando y queriendo salir adelante y queriendo continuar, y ya viene usted y le dice: no, yo hasta marzo llego. Y aparece el otro, pues yo también. Yo siempre no he comprendido eso. Por ejemplo, en los ministerios, si deja de estar un líder o si deja de estar un servidor, ¿por qué los otros ya no van a estar? Si los líderes o servidores simplemente somos herramientas o instrumentos, pero realmente a quien seguimos es a Cristo Jesús. Ay, no, es que si ya no está el líder, todos se van a ir, y que a él lo siguen, pues. Si el único indispensable en cualquier iglesia del mundo solo es la presencia del Dios Todopoderoso, y de ahí todos somos imprescindibles. Gloria a Dios. Entonces, la decisión de Juan Marcos crea una ruptura. La decisión de Marcos debilita. La decisión de Marcos crea una crisis. Versículo número 39, miren la crisis que provoca. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y entre el apóstol Pablo, por este bicho, que al final, ¿qué dice el texto? Se separaron el uno del otro. Vaya cosa. Se imagina que la misión del segundo viaje iba con todo el entusiasmo, y en el primer viaje deserta Juan Marcos, y en el segundo ya no va Bernabé, porque Bernabé quería que fuese Juan Marcos. Pero Pablo quizás era del tabernáculo de Ciudad Delgado, machetero. No, a mí a bichos de esos a mí no me los pongan. Y se separan. A lo mejor Bernabé le dijo: mira, consideralo, Pablo, y quizás Bernabé bromeando, y si no, pues si no dejas ir a él, yo tampoco voy a ir. Y como Pablo del cabal era del barrio Paleca o de allá de San Sebastián, entonces a mí me vale chonga que no vaya vos ni Juan Marcos. Así va. Y se separa el grupo y crea inestabilidad. Y ahora, cuando Pablo iba en el segundo viaje misionero: hey Pablo, ¿y dónde están los otros que fuiste en el primer viaje misionero? Esos babosos son desertores. Esos babosos no hay que contar con ellos. Ya con enojo, ya con ese malestar interior de que Juan Marcos lo ha abandonado, y también Bernabé. Y ahí está entonces la historia de Juan Marcos, historia también que se representa en todos aquellos que en algún momento de nuestra vida cristiana hemos abandonado, hemos desertado, hemos dejado de ser constantes, hemos dejado de ser fieles, hemos dejado de servir, hemos dejado de asistir, hemos dejado de colaborar, hemos dejado de hacer, hemos dejado de unir al grupo. ¿Y en qué nos volvemos? En desertores. ¿En qué nos volvemos? Es cierto, o sea, hay errores, hay problemas, lo que usted quiera, y por eso desertamos. Todo el que ya no sirve, todo el que ya no llega a la iglesia, siempre tiene una excusa. Nunca dice: no, realmente fue una decisión muy propia, una decisión por la crisis que yo estoy pasando personal, por eso. No, todos, por una decisión 100%. No, es que ya no voy por el pastor Carlos, porque ya tiene novia él. Va.
No, es que ya no voy porque fulano de tal es muy bravo. Siempre, siempre va a poner una excusa. Siempre. Ahora, yo quiero que pongamos suma atención, porque cuando alguien ya no está, ojo, servidores que están acá, especialmente líderes, que por cierto el otro domingo vamos a tener una reunión de 2 a 5 de la tarde, de ya les aviso, solo líderes, no pastores, no representantes, no nadie, solo líderes, de 2 a 5 de la tarde. No que voy a mandar a representar, solo líderes. Atención a esto, atención a esto. Cuando hay alguien que ha desertado, cuando hay alguien que no ha continuado, cuando hay alguien que no quiere, ¿cuál es mi actitud? La de Pablo. La de Pablo machetero, que diga, hay que se quede en el infierno el desgraciado ese Juan Marcos. Y aquí viene lo más importante del sermón. Versículo 39, y póngale atención, suma. Mire cómo dice el versículo 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé, ¿qué dice, hermanos? No los oigo. Bernabé, ¿qué dice? ¿Navegó hacia dónde? Hacia Chipre. En la mente de Bernabé, que Bernabé sería el cristiano ideal del libro de los Hechos. En la mente de Bernabé, él se pone a pensar, Pablo ya es maduro, Pablo ya tiene un ministerio, Pablo ya está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Pero si yo me pongo a pensar, dijo Bernabé, ¿quién me necesita más? Me necesita Pablo, que ya es un hombre determinado a hacer la obra, o me necesita Marcos, que es alguien que está empezando su carrera del evangelio, todavía no tiene estabilidad, todavía no ha madurado. Entonces Bernabé dijo, ¿quién me necesita más? ¿Me necesita más el apóstol Pablo o me necesita más Juan Marcos? ¿Qué creen que decidió él? ¿Por quién se decidió Bernabé? Por Juan Marcos. Y mientras Pablo decía, este es desertor, este es irresponsable, este no cumple, mire pastor, si aquí le decimos que haga y nunca hace el desgraciado. Vino Bernabé y vean cómo dice el texto bíblico. Bernabé tomando, esa frase tomar en el griego es como poder decirle en la traducción castellanamente, lo acogió, lo consoló, porque Bernabé, su traducción es consolación. Y mientras todo mundo, imagínense el chambre que le hizo Pablo a Juan Marcos. No, hombre, si Juan Marcos nos dejó tirados. No, hombre, si la hermana, no, hombre, esa deja tirados los ministerios. Ya lleva 3 ministerios que deja tirados. Amén. No, hombre, si el hermano es como que chacuatete anda de ministerio en ministerio. La etiqueta. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? Habló con Juan Marcos, lo acogió. Es anacrónico decir esto, pero lo discipuló y se lo llevó, dice aquí el texto bíblico, ¿hacia dónde? Lo llevó incluso en un viaje en navegación hacia Chipre. Para todos, Juan Marcos era un hombre fracasado. Para todos, Juan Marcos estaba etiquetado de que no salía adelante con lo que se le había puesto en responsabilidad. Pero para Bernabé, ojo a esto, hermanos, para Bernabé, Juan Marcos
merecía una segunda oportunidad. Y eso quiero que lo sepan, hermanos. En el Evangelio siempre estamos nosotros con ojos juzgando a las personas que se han ido, que se han caído, que han cometido errores, pero nunca le damos una lectura de saber que tienen una segunda oportunidad. Es cierto, la hermana no cumplió los requisitos del ministerio y por eso se le dijo: usted no puede seguir. Pero ¿y dónde está el Bernabé? El que se acercó a ella y le dijo: vaya, hermana, mire, lo que sucede es que usted sabe que en los ministerios hay responsabilidades, en los ministerios hay que, usted no los cumplió por tanto tiempo, se habló con usted, se le dio la oportunidad. Sin embargo, hay un proceso de restauración. Hay un Bernabé, una Bernabé que está ahí al pendiente diciendo: es cierto, ha cometido errores, pero no se puede desechar. Es cierto, no hizo esta cosa, sí, pero hay un Bernabé que se lo lleva a Chipre para discipularlo, para preguntarle: ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu experiencia? Mira, sabes que cometiste un gran error, ¿verdad? Sí, yo sé, pero mire, yo sé, Bernabé, de que la regué con Pablo, y Bernabé le decía: sí, tranquilo, yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para que volvás. Yo no sé porque toda la iglesia cristiana evangélica, cuando alguien se ha desertado, cuando alguien se ha ido, cuando alguien ha hecho cualquier una cosa, nunca piensan en reintegrarlo. Todos queremos apedrearlo y crucificarlo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido el hermano del hijo pródigo, el mayor? Lo mismo que hizo él. Nos hubiéramos enojado porque volvió. Y no es cierto que a veces así nos ponemos, va. Cuando viene algún hermanito que se ha perdido, uno se le queda viendo así: ve, la loqueta regresó, ve. Puchica. ¿Y sabe qué dice la que ha regresado? No, hombre, mejor me voy. Si allá en el mundo me tratan mejor. Ahí viene el hermanito que ha cometido un error y de repente, pues sí, viene con pena. Y los hermanos aquí que son tan finos, va. Y hoy de goma ha venido usted. Y se lo voy a decir por qué. Porque me dicen los hermanos cuando los encuentro: ¿sabe por qué no regreso, pastor? Por lo que van a decir de mí los hermanos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los que más hablamos tenemos peores vidas que las que ellos se han ido. Si el error de ellos es que se fueron, nosotros aquí estamos, pero andamos algo perdiditos. ¿Alguien dice amén a la palabra? Bernabé le dice: tranquilo, Juan Marcos, ya va a pasar. ¿Y puedo seguir? Sí. ¿Y puedo regresar? Sí. Pero Pablo está bravo. Sí, pues ya le va a pasar. Y aquí viene la restauración. Después de ese tiempo que se tomó Bernabé, después de que fue a visitarlo a la casa y le dijo: vaya, hermano, ¿cuál es esto que usted ya no quiere servir, ya no quiere congregarse? A ver, dígame la verdad. No, pues sí, que yo no he venido aquí a juzgarlo, yo he venido a decirle que regrese a su casa, a la casa de Dios. Yo no he venido a decirle aquí que usted es pecador, porque el único que nos puede juzgar a todos es Dios. Yo he venido a decirle que vuelva a la casa de Él, porque es el único lugar donde Él nos transforma a todos. Y Juan Marcos siente el apoyo, siente el respaldo, continuó, fíjese, continuó en el ministerio, a pesar de que cayó, a pesar de que la regó, pero volvió. ¿Cuántos de nosotros vamos a volver? ¿Cuántos de nosotros vamos a ser Bernabés que busquen a esos que ya no están, a esos que ya no vienen? Ahí los vemos que hasta bolos andan y risas nos causa. ¿Y por qué no vamos a hablar con ellos? No, mi hermano,
Ya es tiempo que deje eso. Eso no es su lugar. Su lugar es allá, su ministerio, la casa de Dios. Allí es el lugar donde Dios lo ha llamado. Y quiero que vayan a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra, Pedro saludando a los hermanos, dice desde el 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándonos que esta es la verdadera ¿qué? ¿La verdadera qué? Gracia de Dios en la cual estáis. 13 dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia. Este es un lenguaje oculto, no es que la iglesia estuviera en Babilonia, era un lenguaje, digamos, que Pedro usa para que su carta fuese tranquilamente difundida, porque no podía decir abiertamente la iglesia en tal lugar, porque los iban a perseguir. Entonces dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y vean quién aparece ahí de nuevo. ¿Y quién? ¿Y cómo lo llama Pedro a Marcos? Mi hijo. Ya no está con Pablo, pero sí está con Pedro. Y la ternura con la que llama el apóstol Pedro a Marcos es una ternura que lo único que nos ponemos a pensar los que estudiamos la Biblia es que después de esa caída que tuvo Marcos y de esa deserción, después se entregó de lleno al ministerio para ya nunca más volverse a apartar. Volvió a ser estable. ¿Y quién más? ¿Quién es el que le está diciendo eso a Juan Marcos? ¿Quién? ¿El apóstol qué? ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Quién es el que seguía de lejos a Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Diga conmigo, lo restauró. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Ya hay dos. Bernabé le tiene paciencia y se lo lleva a Chipre, y ahora Pedro lo acoge y le llama mi hijo. ¿Se imaginan las pláticas de Pedro con Juan Marcos? ¿Se imagina Juan Marcos decirle a Pedro, sí, mire Pedro, fíjese que pues yo le dije a Pablo de que yo me quería regresar a mi casa porque pues sí me hacía falta el chucho y ¿sabe qué le respondía a Pedro? Tranquilo, Juan Marcos, ¿sabes qué hice yo? Yo negué 3 veces a eso, fíjate. No le creo, Pedro. Sí, mira, yo estuve con Jesús tan cerca y él me dijo que lo iba a negar 3 veces y así fue. Y ya Juan Marcos va, pues lo que yo he hecho es poquito. Y le dice Pedro, pero sabes, Juan Marcos, el evangelio que yo aprendí de Jesús no es un evangelio que me dejó tirado por haberlo seguido de lejos ni por haberlo negado. El evangelio que Jesucristo me enseñó es el evangelio de la restauración. Yo estaba un día decepcionado de la vida, fui a pescar, quería volver a mis cosas, así como vos te querías regresar a Jerusalén, y de repente me apareció Jesús y él me dijo, Pedro, ¿me amas? Y yo al principio pues sí, yo me sentía achicado y yo lo único que le dije es, sí te quiero, Señor, porque me daba vergüenza. ¿Cómo le iba a decir te amo si yo lo había negado 3 veces? Y otra vez me volvió a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas? Y mira, Juan Marcos, pues si a mí se me caía la cara, y, o sea, no tenía con qué decirle que lo amaba sabiendo lo que yo había sido. Y ya cuando me preguntó la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Mira, Juan Marcos,
Yo solo recuerdo que comenzaron a rodar las lágrimas en mi rostro y yo le dije al Señor: tú conoces que sí te amo. Y Él, en lugar de apartarme, en lugar de hacerme a un lado, porque bien hubiera puesto a otro apóstol que había sido fiel. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Le dijo a Juan Marcos. Me dijo que me iba a entregar las llaves y que lo que atara aquí en la tierra iba a ser atado en el cielo, y lo que iba a ser atado en el cielo iba a ser atado aquí en la tierra. Y entonces le dice Juan Marcos: ¿qué puedo esperar yo? Tranquilo. Pero Pablo está encachimbado. Tranquilo, ya Dios le va a tocar el corazón a esa bestia. Vos seguís sirviendo. Pero es injusto que me trate así. Es injusto que le haya dicho que soy un desertor y que soy alguien que no. Tranquilo, no vas a defenderte vos. El que te va a defender es el Señor. Vos seguís sirviendo. Vos seguís haciendo. Aunque pensés que es injusto la situación, vos seguís haciéndolo. Y por el tiempo tengo que avanzar rápido. Llegó el momento. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Primero, para la mente de Pablo, Juan Marcos era un desertor. No quería considerarlo para ninguna obra. No quería contar con él. Segundo, ya se olvidó el apóstol Pablo de Juan Marcos. Se rompió incluso el equipo que tenía con Bernabé por él. Pero allá a los años le cuentan que ese cipote que un día falló, que ha sido fiel, que no se llenó de resentimiento ni de amargura. Porque miren, si pudiésemos hablar de resentimiento y de amargura, razones de más tenía Juan Marcos para nunca más volverse a acercar a una iglesia o a ejercer el ministerio. Así como hay mucha gente, tiene miles de razones para ya no volver a una iglesia o a un ministerio. Pero sin embargo, no es el trato de los hombres lo que determina nuestro acercamiento a las cosas de Dios. Es la gracia y misericordia de Dios la que nos sostiene en los momentos de mayor presión de nuestras vidas. Y llega el momento en el que Pablo se da cuenta que él continuó. Él se da cuenta que estuvo con Bernabé en Chipre y que ahora está sirviendo en una iglesia con el apóstol Pedro. Y vea cómo dice Timoteo, la segunda carta, capítulo 4, versículo número del 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas, el que hablamos el domingo pasado, me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 11. Solo Lucas está conmigo. Punto y seguido. Y ahora, aquel que había despreciado, aquel que no quiso llevarlo al segundo viaje y que incluso se peleó con Bernabé, mire ahora lo que Dios le pone en el corazón a Pablo acerca de Juan Marcos. ¿Qué le dice? Toma a Marcos y tráele contigo, porque ¿qué dice Pablo? Me es útil para el ministerio. ¿Quién peleó la batalla de Marcos? ¿La peleó él? ¿La peleó Bernabé? ¿La peleó Pedro? El que peleó la batalla de Marcos fue Cristo Jesús. El que antes había fallado, ahora Pablo, y esta frase en el griego, esta frase, me es útil. La palabra útil es, en griego es euchestos, que no es una carga, sino que él, Marcos, va a venir a alivianar la carga que yo tengo, dice Pablo. Es decir, el cargo para el cual Pablo lo estaba llamando era que casi para sustituirlo a él. Pero ¿y cómo pasó eso? ¿Sabe cómo pasó eso? Cuando Dios es el que nos restaura. Hermanos, la historia de Juan Marcos es una historia contra toda la desesperación. La historia de Juan Marcos nos enseña que nadie es desechable en el reino de Dios si tiene un corazón dispuesto a aprender. El fracaso de algunos, las decisiones abruptas de otros no son
el final, sino simplemente una escuela. La escuela en donde debemos de aprender que la meta final es terminar bien. No importa cómo haya sido nuestro comienzo o nuestra inestabilidad al principio. Este sermón nos invita a no rendirnos. Si nos sentimos a veces como Marcos en Panfilia, que queremos retirarnos, que queremos desertar, recuerda que hay un 2 de Timoteo 4, versículo 11, en el que te dice tu nombre. Tráiganme a fulano, tráiganme a María, tráiganme a Pablo, tráiganme a Pedro, tráiganme a Juan, tráiganme a Juana, porque ella me es útil al ministerio. No le sirves a Pablo, no le sirves a Pedro, no le sirves a Bernabé, no le sirves al pastor, no le sirves a la iglesia, le sirves al Rey de Reyes y Señor de señores. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a veces nos ocurre lo de Juan Marcos, pero hoy el sermón no se quedó en la deserción de él. El sermón nos enseñó a que podemos restaurarnos. Esta mañana, si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, el predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.